Ok, bueno, buen día. Vamos a iniciar o vamos a retomar los seminarios. Mi nombre es Jorge Valderrama, yo soy residente de primer año de Urología del Hospital Central. Eh, hoy vamos, hoy voy a hablarles sobre evaluación del paciente urológico, la historia del examen físico. Todo inicia, todo empieza, inclusive antes de que el paciente entra a nuestro consultorio. El manejo o el tiempo de espera es sumamente importante. La, si tenemos una secretaria, el encuentro entre la secretaria y el paciente también es importante. Eso pudiera generar algún tipo de estrés si no si no se trata al paciente de forma adecuada. Una vez que el paciente entra a nuestro consultorio, debemos garantizar lo posible tener como vemos en la imagen a la derecha, un ambiente bastante cálido, confortable, donde el paciente se siente confianza a decir lo que siente. Garantizar lo posible, tener una buena relación, mirar o evaluar bien al paciente, mirarlo de frente, no tener, por ejemplo, la pantalla de este lado que interponga la mirada entre ellos, así como está en la imagen inferior, en donde el médico está mirando una computadora o está haciendo la historia clínica. Esto debemos evitarlo lo posible. O si muchas veces el paciente urológico mayor eh, y mucho más paciente que viene de ciudades pequeñas, campesinos, por ejemplo, de baja cultura, donde debemos garantizarle, por ejemplo, tener un acompañante al paciente, donde cuando se le explique qué tiene, cuál es el problema y cuál es el siguiente paso, el paciente tenga un acompañante que también lo ayuda a manejar esa situación. ¿Qué incluye la evaluación del paciente urológico? La historia clínica conforma un anamnesio interrogatorio y el examen físico. Si nosotros hacemos o tenemos esos dos elementos, vamos a tener el 80% del diagnóstico. Luego, ¿qué vendría? Confirmar el diagnóstico o confirmar lo que ya tenemos o sospecha clínica mediante examen de laboratorio que va de una sintomatología, química, marcadores tumorales, obviamente que individualizar el caso o la patología por la cual el paciente está ocurriendo, la sospecha clínica, realizar estudios imagenológicos desde un ecosonograma, la cual es simple, económico, fácil de tener a la mano y de hacer, hasta una endoscopia diagnóstica, en donde podemos hacer algo que hacemos mucho, la uretrocitoscopia o una uretroscopia diagnóstica. Sin embargo, esto es un punto aparte, es un punto que posteriormente vamos a hablar sobre todos los estudios de imágenes en urología. Hoy nos vamos a enfocar en la evaluación del paciente, en la parte del interrogatorio, examen físico. Vamos a dividirlo en estos dos bloques, en un primer bloque en anamnesis y un segundo el examen físico. Empezando con la anamnesis, la cual pues inicia con el motivo de consulta, la queja por el cual el paciente acude a nuestra consulta, la cual pues es importante tomar en cuenta. El paciente viene, por ejemplo, por síntomas del tracto urinario inferior y nos debemos enfocar en los síntomas inferiores, los síntomas del tracto urinario. Si nosotros como hallazgo incidental evidenciamos otro elemento, otra patología, eh, no, o sea, enfocarnos, no, o sea, no es tomarlo como prioridad, sino dejar eso como un elemento. Obviamente, si es algo muy importante, por ejemplo, un tumor renal, no debemos dejarlo desapercibido. Sin embargo, el paciente quiere que usted le resuelva el motivo por el cual acudió. Los síntomas del tracto urinario inferior, por ejemplo. Si nosotros no hacemos eso, el paciente va a sentir que el médico no le prestó atención, que el doctor va, empezó a hablar de otras cosas y simplemente se va a ir a buscar otra opinión, va a buscar otro especialista. ¿Cuáles son los principales motivos de consulta? Lo vemos acá en esta lámina. Estos 9 son los principales motivos de consulta eh, y que debemos conocer. Vamos a conocer como principales motivos de consulta. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Uno, bueno, el dolor es uno de los principales motivos de consulta, que podemos dividirlo en dolor renal. El dolor renal aparece o se ubica en región lumbar, en el costo vertebral. Puede ser, dependiendo de la causa, si por ejemplo una litiasis renal, puede ser un dolor tipo cólico intermitente que se irradia hacia el flanco, hacia la región, hacia el testículo o escroto. Es un dolor de muy fuerte intensidad, pero también puede deberse a síntomas inflamatorios o infecciosos, por ejemplo, una pielonefritis,
en donde hay sangrado subcapsular y el paciente va a tener dolor. Va a ser un dolor constante, un dolor bastante fuerte en densidad y que pudiera estar asociado a otra sintomatología, por ejemplo, a náuseas, vómitos, fiebre. La náusea y vómitos es por eso importante conocer la inervación, plexo nervioso, plexo celíaco. Es importante conocerlo porque es la razón por la cual el paciente acude con cólico nefrítico, con dolor de lumbar, con producto, un cólico nefrítico con náusea y vómito. ¿Okay? Otro es el dolor ureteral, que puede deberse por una litiasis de uretra en cualquiera de sus segmentos. ¿Qué pasa allí? Hay una obstrucción, hay un aumento de distensión, aumento de volumen, distensión de la cápsula renal, y el paciente lo va a percibir como dolor. Aquí hay aumento de las prostaglandinas, esta prostaglandina se acumula, inclusive ahí se acumula y ahí también se hará con aumento de producción de ácido láctico que agrava la situación. Ahí, esa litiasis también puede ubicarse en el segmento distal del ureter y generar síntomas irritativos. Claro, ojo, es importante que la gravedad del dolor va a depender inclusive muchas veces de si es una obstrucción parcial o una obstrucción parcial o total, perdón. El dolor referido es sumamente importante conocerlo acá, tenerlo en cuenta, porque muchas veces el paciente viene a la consulta y nos dice, doctor, me presento un dolor en el escroto. Al interrogarlo, nos damos cuenta que el dolor es un dolor referido. Inicialmente empieza en el región lumbar o en el cuadrante inferior, que es donde generalmente se ubican los dolores ureterales. Dolor vesical, ubicado en hipogastrio, que puede deberse a muchas causas, por ejemplo, la cistitis intersticial, a medida que se distiende la vejiga o se llena, o se llena de orina, el paciente pues va a referir muchísimo más dolor, o cuando hay una contracción del músculo detrusor también puede ser percibido como dolor. En algunas partes, por ejemplo, en vejiga hiperactiva. El dolor hiporostático es un dolor muy difícil de localizar, paciente se ubica en lo más profundo de la pelvis, el paciente lo puede referir como un dolor rectal y es importante el interrogatorio qué signos y síntomas pudiera estar asociados, porque generalmente puede estar acompañado, por ejemplo, con síntomas de vaciado de llenado. ¿Okay? Dolor peniano, es importante ver desde un punto de vista macroscópico si hay alguna lesión ulcerativa que pudiera pensar en un herpes zóster, o ver si es un estado de flacidez, deberse a un dolor referido secundario, una cistitis o una prostatitis, o en la erección, dolor erecto, por ejemplo, enfermedad de peroné. El dolor escrotal, un dolor que hay que evaluar desde la piel, si puede deberse a una foliculitis o pudiera estar afectado el contenido escrotal, ya sea el testículo o el epididimo, o por ejemplo una orquiepidis. Generalmente en la orquiepidis, cuando hacemos elevación de testículo, el paciente va a sentir mejoría del dolor. Otra es la causa de dolor escrotal, por ejemplo, de la torsión testicular o de las apéndices testiculares que pudieran también presentar dolor en un momento determinado en los pacientes urológicos. Otra es la de los motivos de consulta que es sumamente importante y que debemos enfocar bastante el interrogatorio, es la hematuria. La hematuria lo podemos dividir en hematuria macroscópica, en donde el paciente pues, lo va a percibir, va a decir, doctor, yo estoy sangrando cuando orino. O microscópica, en donde el paciente no lo percibe y tenemos que hacer, como su nombre lo dice, un estudio con un microscopio. ¿Okay? El interrogatorio es sumamente importante. Sabemos que la hematuria representa el 25% de las hematurias por cáncer, por eso es sumamente importante indagar allí. El interrogatorio no solamente se basa en saber desde cuándo inició la hematuria, cómo es la hematuria, si es primera, segunda vez, sino también indagar en los hábitos del paciente o los antecedentes, ya sea si toma algún medicamento. Pero los hábitos es sumamente también importante, por ejemplo, un paciente fumador. Un paciente fumador debemos saberlo, un paciente con hematuria. Si tenemos hematuria, pacientes mayores de 50 años con hematuria, a este paciente, y obviamente si fuma, debemos pensar en un cáncer. O sea, es algo que debemos descartar, sí, porque sí, eso representa la mayoría de las causas de hematuria en este tipo de pacientes. ¿Okay? También es importante hablar de la pseudohematuria, una falsa hematuria.
paciente ve como un cambio en la coloración que le impresiona que fuera sangre, pero no es sangre, simplemente que, por ejemplo, está tomando un medicamento, la cual está cambiando el color de la orina, o puede ser inclusive por deshidratación, donde vamos a tener orinas concentradas. ¿Cómo sabemos o cómo podemos diferenciar una pseudomaturia de una hematuria? Simplemente con un examen, con un microscopio, ¿ok? Con un microscopio podemos identificar los hematíes en el examen de orina. ¿Ok? No nos conformemos solamente con una tira reactiva, sino debemos hacer un estudio microscópico para determinar si es una hematuria propiamente dicha. Recomiendo leer las guías AUA de este año 2020, de la cual pues crea un algoritmo de hematuria microscópica bastante práctico. Otra de las cosas que quiero mencionar es el dolor. El dolor con hematuria realmente no está asociado, no, la hematuria no duele. Cuando hay dolor, se debe, por ejemplo, si una hematuria renal hay sangrado, se forma un coágulo, el coágulo obstruye el uréter y eso sí va a generar dolor al paciente. ¿Okay? Importante mencionar también otras características a tomar en cuenta, por ejemplo, la morfología. Si es cuboide, podemos pensar en vejiga; si es de forma vermiforme, pensar en el tracto urinario superior. Otro, en qué momento de micción se presenta la hematuria. Por ejemplo, si es inicial. Si es inicial, pensar de que desde uretra, que puede ser en cualquiera de sus segmentos, prostática, uretra periana o cualquier segmento. Si es una hematuria total, ¿ok? Debemos pensar en un tracto urinario superior o, por ejemplo, renal, pero sin embargo también hay que sospechar de vejiga, por ejemplo, en TU vesical, donde el paciente sangre hay hematuria constante. Hematuria terminal, que es la que vemos acá en la parte inferior, en donde puede deberse inclusive a vejiga o a cuello vesical. ¿Okay? Otro motivo de consulta muy importante es estos síntomas del tracto urinario inferior, que son síntomas de vaciado y síntomas de llenado. El paciente eh, puede, obviamente, tenemos la vejiga, tenemos el tracto de la uretra, todos sus segmentos. A medida que, por ejemplo, si nos encontramos con un crecimiento prostático, por ejemplo, inicialmente el paciente no va a presentar o no lo va a percibir los síntomas de vaciado, ¿ok? Esos síntomas obstructivos, síntomas de vaciado, generalmente se presentan de forma tardía. ¿Cuáles son esos síntomas de vaciado? Tenemos frecuencia urinaria, en la cual el paciente va a llegar y nos va a decir, mire, yo me orino cada hora o con una frecuencia menor a 2 horas. Si tiene un flujo urinario, si es débil, mire doctor, el chorro urinario no es igual a cuando yo tenía 30 años. Si es intermitente, si pausa, vuelve a orinar. Si le tiene que hacer un esfuerzo urinario, ¿okay? Para poder, es decir, necesita generar una contracción final o intermitente de la vejiga para poder expulsar la orina, inclusive el goteo, posmisional también, y obviamente el paciente va a tener vaciado incompleto. ¿Okay? Estos síntomas pudieran ser inclusive tardíos, síntomas tardíos de un crecimiento prostático. Muchas veces el paciente no lo percibe. A medida que hay, por ejemplo, un crecimiento prostático, con ese crecimiento lento, finalmente va a llevar a tener el paciente síntomas de llenado. ¿Cuáles son sus síntomas de llenado? Los síntomas de llenado pueden ser desde urgencia miccional, al cual el paciente nos va a decir, doctor, yo no puedo aguantar las ganas de orinar, o sea, estoy así, me da muchísimas ganas de orinar, no puedo controlar esas ganas de orinar. Y tiene que ir al baño porque después se orina si no lo hace. La nocturia, la cual el paciente dice, doctor, yo orino más de 2 veces en las noches, orino en las noches muy frecuente. Es importante evaluar bien las nocturias. Pues la nocturia puede presentar nocturias sin frecuencia urinaria, es decir, el paciente orina en las noches y en el día orina, entre comillas, normal. Ese paciente puede verse inclusive un paciente con edema en miembros inferiores que llega de su trabajo, se acuesta, levanta el miembro inferior, hay mayor retorno de noche, el paciente va a orinar mucho en la noche, o simplemente el paciente va a, a tomar, me dice, mire doctor, yo me tomo 2 litros de agua en la noche antes de acostarme. Obviamente el paciente va a tener
va a levantarse a orinar muchas veces. Otros síntomas de llenado es la disuria, el paciente que dice tengo dolor, cuando orino presento un dolor, me molesta, un dolor al orinar. Y por lo que la frecuencia está bastante aumentada. ¿Okay? En el año, en el año 1992, la AUA creó un score para evaluar los síntomas del tracto urinario inferior, que está caracterizado por 7 ítems. Eh, Luego salió la IPSS, en la cual pues a eso se le evaluó la calidad de vida, de este se le agregó la calidad de vida. ¿Okay? ¿Qué evalúa la IPSS? La cual es muy importante hacerlo en esos pacientes que llegan y que nos dicen que tienen síntomas del tracto urinario inferior. Eso, si estamos en consulta, podemos hacer una planilla, entregárselo a esos pacientes antes de entrar a la consulta. Sin embargo, eso hay algunas limitantes, por ejemplo, en pacientes la cual no sabe leer, y muchas veces puede ser bastante engorroso responder el paciente si no tiene ese conocimiento de cómo pudiera responder. Muchas veces hay que ayudarlo a responder este cuestionario. ¿Okay? Sin embargo, es muy práctico, es recomendable hacerlo. ¿Qué evalúa? Vamos a dar un puntaje de 0 a 5, dependiendo de los síntomas a la cual vamos a evaluar. Por ejemplo, en lo absoluto ponemos 0, un menos de 1 es 5, menos que mitad de las veces, más de la mitad de las veces, más de la mitad de las veces, casi siempre. Esto es cuando orina. ¿Ok? Le vamos a dar un puntaje a cada uno de ellos y luego los vamos a anotar acá. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Qué síntomas o qué evalúa la IPSS? Basada en completo, frecuencia urinaria, intermitencia, urgencia y flujo, si tiene flujo débil y el esfuerzo urinario. Esto lo vamos a evaluar, le vamos a dar el puntaje aquí y lo colocamos acá. Otro es la noturia. Si el paciente orina ninguna vez, orina una vez en la noche, 2 veces, 3 veces y mayor de 5 veces. A eso de igual manera le vamos a sumar un punto. Luego vamos a sumar ese puntaje y lo vamos a clasificar. Como dije, anteriormente, al agua se le agregó esto que es la calidad de vida. ¿Ok? Si el paciente, por ejemplo, paciente está encantado, se le pregunta si usted tuviera que orinar así el resto de su vida, ¿cómo se sentiría? Simplemente dice el paciente, encantado, se le coloca 0 puntos. O el paciente dice, mira, doctor, es terrible, no podría, o sea, vivir así, le pone 6 puntos. Entonces vamos a clasificar esos síntomas en leve 0 a 7, moderado de 8 a 19 y severo de 20 a 35. ¿Ok? Ok. Otro motivo de consulta que es sumamente importante son las disfunciones sexuales. Una disfunción sexual que se presenta con mayor frecuencia y que no es solamente en pacientes mayores como pensamos, sino inclusive en más del 50% de los pacientes mayores de 40 años van a presentar disfunción eréctil en un momento determinado. ¿Cómo la define la AUA? La define como la incapacidad para alcanzar y mantener una erección del pene y suficiente como para mantener una relación sexual satisfactoria. ¿Okay? Las principales causas son masculogénicas, neurogénicas, sin embargo puede deberse también a causas secundarias como psicógenas, medicamentosas o hormonales. Es importante evaluar bien este tipo de paciente. Esto pues realmente es una evaluación muy subjetiva, hay escalas, la escala, por ejemplo, la IEF, que evalúa bien un poco más objetivo, que evalúa la parte de orgasmo, función sexual, todo eso es importante hacerlo en este tipo de pacientes. ¿Okay? Muchas veces el paciente nos llega y no solamente debemos también interrogar, porque puede ser secundario a una enfermedad concomitante que esté teniendo, por ejemplo, paciente que esté debutando en ese momento, por ejemplo, la diabetes mellitus. Por lo tanto, es importante indagar mucho en esas causas que pudieran generarme la disfunción sexual y que en un momento determinado pudiéramos manejar o referir a un especialista que maneje esa patología, por ejemplo, la diabetes, entre otras. Otras disfunciones sexuales que la voy a nombrar, realmente no es un tema de hablar, cada uno posteriormente pues entraremos en cada uno de ellos. Otro es el pérdida de libido, por ejemplo, la cual se presenta con una prevalencia del 3 al 28%, puede ser debido a un hipogonadismo, pero puede también deberse a causas como depresión, medicamentos, enfermedades. También hay score
para evaluar el líbido, ya que son patologías muy subjetivas, ¿ok? Por ejemplo, por lo tanto, debemos aplicar cuestionarios. La eyaculación precoz, una patología en la cual pues debemos manejar mucho la ansiedad de estos pacientes. La Sociedad Internacional de Medicina Sexual lo define como la cual ocurre la eyaculación en menos de 1 minuto y debe estar asociado a la incapacidad por parte del paciente de retrasar la eyaculación. Otra disfunción es la aneyaculación, que puede verse una disfunción androgénica. Hay que evaluar si el paciente tiene o no hipogonadismo, si es primario o secundario. Es importante en el interrogatorio ver si el paciente, por ejemplo, se le hizo una linfadenectomía retroperitoneal, ya sea por un TU testicular, la cual pues, puede ser una como complicación. Podemos tener una denervación simpática y podemos tener aneyaculación. También es importante indagar el tipo de medicamento que está tomando el paciente. Por ejemplo, un inhibidor de 5-alfa reductase que puede ser usado, por ejemplo, para alopecia. Medicamentos, por ejemplo, la tansulosina, que puede producir eyaculación retrógrada. Todo eso es importante tomarlo en cuenta y simplemente con el interrogatorio podemos indagar en ello y podemos llegar a la conclusión y decir, el paciente tiene esto. Otro es la resección extrauretral prostático, que puede condicionar o generar como complicación la eyaculación. Ok. Bueno, continuando, pues vamos voy a comentar otro motivo de consulta, ¿verdad? Que no son menos importantes, ¿ok? Como es, por ejemplo, la hematospermia, un motivo de consulta bastante frecuente en nuestro paciente, que es sangre al momento de la eyaculación. Eso pues, puede ser inclusive visto por el paciente de forma macroscópica o simplemente con un seminograma o espermatograma en la cual se evidencia los hematíes. Las causas, muchas veces inclusive puede ser una hematospermia primaria en donde el paciente puede verse a abstinencia sexual de mucho tiempo, eyaculó y presentó la hematospermia, pero puede deberse, generalmente se debe a enfermedades prostáticas, prostatitis crónica. Cuando el paciente presenta muchos episodios de hematospermia, tiene semanas con eso hay que evaluarlo. ¿Por qué evaluarlo? Porque simplemente hay que descartar que no haya un cáncer urológico asociado allí. Inclusive pudiéramos ver, pudiera haber una litiasis en las glándulas seminales y con simplemente una vesiculoscopia de ese cemento podemos identificar esa litiasis, que es lo que le estaría condicionando esa hematospermia. Entonces es importante indagar, no dejar por alto este tipo de pacientes que acude por esto. La neumaturia es otro motivo de consulta. Es aquel paciente que llega y nos dice que pulsó un flato a través del cuando está orinando, pulsó un flato. Esto puede deberse por una fístula rectovesical, un paciente con radiaciones, un paciente en el cual se le hizo una cirugía previa, hizo una fístula. Puede deberse inclusive a bacterias formadoras de gas también, y por lo tanto pues debemos muchas veces enfocarnos en estos pacientes, no dejarlo tampoco por alto. La secreción uretral, como vemos en estas imágenes, que puede ser muy purulenta, infecciosa, perdón, puede verse un poco clara, o sea, un poco no ser netamente purulenta y clara. Sin embargo, estos son motivos de consulta muy frecuentes y que pueden estar asociados a enfermedades de transmisión sexual, pero también puede haber uretrorragias y deberse a por ejemplo, a un cáncer urológico. ¿Okay? La fiebre de los escalofríos, por ejemplo, la cistitis muy rara vez o no, generalmente no cursa con fiebre escalofríos, pero si evaluamos un paciente con pielonefritis, el paciente va a tener fiebre, por ejemplo, y si ya hay signos sistémicos, el paciente va a llegar diciendo que tiene fiebre y tiene escalofrío. Los síntomas constitucionales también importantes, pérdida de peso, fatiga, anorexia, todos son subjetivos. Por ejemplo, los conocidos síntomas B son característicos de pacientes, ¿no? Linfoma. Sin embargo, puede estar asociado también a pacientes con cáncer urológico, pacientes con TBC, urogenital, etc. ¿Okay? Otro motivo de consulta es la incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria no es más que la pérdida de orina de forma involuntaria. Estas son las tres principales
de acá pues no vamos a indagar mucho, voy a mencionar las incontinencias urinarias, nombrarles cómo se caracterizan. Tenemos la incontinencia urinaria de esfuerzo, estas son las tres principales como mencioné. Tenemos la incontinencia urinaria de esfuerzo, en la cual hay pérdida de orina durante o una maniobra basal o un esfuerzo físico. La incontinencia urinaria de urgencia, donde hay pérdida de orina, el paciente es aquel paciente que va a tener una pérdida, muchas ganas de orinar y va a tener una necesidad de orinar, el paciente va a presentar esa salida de orina de forma involuntaria. Pero es el momento en el cual el paciente tiene muchísima o tiene urgencia miccional. La incontinencia urinaria mixta, que es ambas, ¿okay? Combinada la urgencia, la de esfuerzo y la de urgencia. Y estas son las tres principales. Sin embargo, el Campbell también menciona otros tipos de incontinencia, como por ejemplo la incontinencia urinaria continua. ¿Cuál es la incontinencia continua? El paciente llega diciendo, doctor, me mantengo húmeda abajo, mucho líquido, boto líquido durante todo el día. Es importante interrogar a este paciente, indagar, porque puede ser primario, puede ser de nacimiento congénito, donde puede deberse a un ureter ectópico, por ejemplo, o puede verse si el paciente es continuo o simplemente a una cirugía, una fístula, por ejemplo, puede presentar incontinencia continua. La pseudoincontinencia, que es una falsa incontinencia, que el paciente, la cual dice, doctor, yo me mantengo húmedo, pero al hacer el interrogatorio, el examen físico, podemos ver que el paciente lo que tiene es un flujo vaginal bastante importante, que es lo que le está condicionando o lo que ella o el paciente piensa que es pérdida de orina, no es pérdida de orina realmente. La incontinencia urinaria por rebosamiento, no es más que cuando el paciente sobrepasa la capacidad de la vejiga, la vejiga obviamente se llena muchísimo y el paciente por rebosamiento empieza a salir. Obviamente aquí hay que buscar la causa destructiva que pudiera estar generando o condicionando esto. Tenemos la incontinencia urinaria funcional, generalmente es de pacientes mayores, ancianos, en donde no hay un sanitario cercano donde pueda ir al baño, el paciente se orina simplemente. Entonces, este tipo de incontinencia lo llamamos incontinencia funcional. Y la otra es la enuresis. Enuresis no es más que aquel que presenta generalmente más pacientes pediátricos. Se habla de enuresis cuando cuando un niño, por ejemplo, se orina en las noches. Es normal hasta los 3 años. Eh, Después de eso ya es patológico, hay que evaluar bien eso. Podemos encontrarle un 15% pacientes mayores de 5 años y pacientes mayores de 15 años lo vamos a evidenciar en un por ciento de los casos, es decir, que persiste. Generalmente desaparece por sí solo y no necesita tratamiento, pero si persiste en el tiempo hay que tratar de buscar la causa. Hay que identificar si una enuresis primaria una enuresis primaria, por ejemplo, congénita, o una enuresis secundaria, ya sea por abuso sexual, por ejemplo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ok, una vez que tenemos todos esos motivos en consulta y que hicimos una leve resumen, vamos a enfocarnos en los antecedentes. Los antecedentes personales, desde que si es hipertenso, si es diabético, no solamente si el paciente es diabético, sino debemos saber si está bien controlado, porque puede decirme, yo estoy tomando hipoglucemiante, pero vemos en el laboratorio, el paciente tiene 400 de glicemia. Entonces es importante indagar eso, determinar mediante hemoglobina glucosilada, por ejemplo, si el paciente está bien controlado de la diabetes, por ejemplo. Si el paciente toma algún medicamento que pudiera estar relacionado inclusive hasta al motivo consulta por el cual el paciente acudió. Los antecedentes quirúrgicos, mucho más relacionados con las adherencias que pudiera tener. Por ejemplo, si planteamos hacer una cirugía laparoscópica, este paciente pudiéramos conseguirnos muchas adherencias y la cual pues, va a ser bastante dificultoso la cirugía. Los antecedentes familiares van desde enfermedades hereditarias autosómicas dominantes, como la enfermedad de von Hippel y Down, o la enfermedad, otras patologías, por ejemplo, riñón poliquístico, entre otras patologías, hasta, por ejemplo, cáncer hereditario, en la cual tienes una relación bastante importante, por ejemplo, el cáncer de próstata, en la cual el riesgo aumenta. Si, por ejemplo, tiene el hermano con antecedente de cáncer de próstata, tienes un riesgo que si se le suma, inclusive, si el hermano, el papá, tienen cáncer de próstata, el riesgo aumenta de forma significativa. Los hábitos psicobiológicos, como ya les he mencionado, también es
importante, el hábito tabáquico, indagar sobre si fuma, cuánto tiempo fumó, si ha dejado de fumar. El hecho de que deje de fumar no significa que no tiene riesgo, pero sí el riesgo se detiene, ¿ok? Otros hábitos, no solamente el tabaco, también el alcohol, las drogas, todos esos son elementos que es importante indagar porque, por ejemplo, por droga el paciente puede presentar disfunción eréctil, el paciente llega, tiene presentando disfunción eréctil y podemos evidenciar la causa de esa forma. Em, es importante evaluar no solamente eso, también evaluar las capacidades funcionales del paciente, por ejemplo, realizar escalas de Karnofsky en pacientes para evaluar la capacidad y ver mucho el riesgo que pudiera tener como complicaciones postoperatorias de estos pacientes. La escala de Karnofsky se usa en pacientes oncológicos, por ejemplo, es importante tener en cuenta esta escala y muchas otras. Eh, Evaluar las partes de salud sexual, si el paciente es promiscuo, todo eso es sumamente importante evaluarlo acá, ¿ok? Acá monté esta diapositiva en donde hay algunos medicamentos, ¿ok? Que tienen algún efecto urológico, ¿ok? Por ejemplo, tiene un efecto de disminución del líbido, por ejemplo, el antihipertensivo tipo hidroclorotiazida tiene ese efecto. La hidroclorotiazida puede indicarse como antihipertensivo, es importante también saber eso, pero también puede indicarse en un momento determinado por una hipercalciuria, por ejemplo. Entonces el paciente dice, doctor, yo tomo hidroclorotiazida, eh, pero la hidroclorotiazida sospechamos que es por hipertensión y no el paciente está tomándole por una hipercalciuria. Entonces es importante saber eso también. Otros, por ejemplo, disfunciones eyaculatorias, como ya había mencionado, la tonsilosina, uno que incrementa la espermatogénesis, por ejemplo, las drogas, marihuana, alcohol, nicotina, todo eso son influyentes. Y así sucesivamente, es bueno que revisen esta tabla y algunos medicamentos, otros medicamentos asociados. Ok, como dije, iba a dividir el seminario en una primera parte que es sumamente importante, que es el interrogatorio. Ahora voy a comentar sobre el examen físico, ok, una segunda parte. El examen físico nos ayuda también a través del interrogatorio, vamos enfocarnos en qué pudiéramos pensar que el paciente viene por eso y vamos a enfocarnos en eso en el examen físico, ok. Los signos vitales acá no dejan de ser importante el hecho de que estemos evaluando un paciente urológico. Si llega a consulta, por ejemplo, un paciente hipertenso, paciente hipotenso, taquicárdico, con deshidratación, shock, por ejemplo, es un paciente que no debe ser manejado en consulta, un paciente que debemos mandarlo o referirlo a emergencia, independientemente si la causa sea urológica, ¿ok? Por lo tanto, es importante hacer una evaluación de los signos vitales. Como todo evaluación de pacientes, debe incluir una inspección, una ocultación, percusión y palpación, ¿ok? Vamos a hablar resumidamente de cada uno de ellos. La evaluación, pues el examen físico, la parte del riñón, no solamente el riñón lo evaluamos solamente palpación, sino vamos inclusive inspección, vamos a ver la fase renal, hay una fase renal característica, un paciente, por ejemplo, nefrótico, o evaluar las posturas, las posiciones del paciente, todo eso es sumamente importante, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de palpación de riñón, podemos mencionar la maniobra bimanual de Guyon. ¿Qué consiste? Ponemos usamos la mano, por ejemplo, si estamos hablando del riñón derecho, colocamos la mano izquierda sobre la región posterior lumbar, hacia la parte costal posterior, hacia la 12ª costilla, y en la parte anterior, con los tres dedos, vamos a palpar. Okay. ¿Qué hacemos en ese momento? El paciente, generalmente el riñón no es palpable, el riñón podemos palpar el polo inferior en pacientes delgados, pacientes con un índice de masa corporal aumentado, de obesidad, es muy difícil palpar el riñón a menos que haya una lesión ocupante de espacio importante que la palpemos, ¿ok? Pero hay maniobras que facilitan esta palpación, ¿ok? Como dije, más fácil hacerlo en hombre, por ejemplo, esto, ¿ok? El paciente se le pide inspiración profunda y vamos a tocar, a palpar adecuadamente el riñón, por lo menos el polo inferior renal. Otra de las maniobras del riñón es el método de Goelet, la cual el paciente está de pies,
con el pie del área o la parte donde el riñón de que vamos a evaluar, con la pierna flexionada, apoyada, por ejemplo, sobre una silla. Y vamos a usar los tres dedos, la mano derecha, por ejemplo, que estamos evaluando la parte derecha, vamos a usarlo, vamos a ubicarlo en el reborde costal y la mano izquierda en la región posterior. Paciente de igual manera se le pide que haga una inspiración profunda y vamos a ese momento, al final de la inspiración, comienzo de la inspiración, vamos a palpar el riñón. Ok, otra de las maniobras que tenemos acá es la maniobra de Israel. Muchas veces el paciente no colabora o el paciente contrae mucho la musculatura abdominal. Es una maniobra que podemos hacer en este tipo de paciente. El paciente lo ponemos en decúbito lateral con las piernas ligeramente flexionadas. El paciente, ¿qué consiste? Bueno, el paciente de igual manera, la mano derecha vamos a colocarla hacia el reborde costal, la mano izquierda hacia la parte de lumbar. El paciente de igual manera se manda a realizar una inspiración profunda, intentando deprimir la mano derecha y a ver si logramos como si quisiéramos tocar ambas manos. De manera que la parte anterior la llegamos hacia la parte posterior y la posterior hacia la parte anterior. Otra es la maniobra de Montenegro, paciente de cúbito prono, y usando la mano, en este caso la izquierda, hacia la región lumbar, presionando hacia abajo y la mano derecha hacia la parte de región subcostal o flanco del lado que estemos evaluando, haciendo una presión de forma anterior. ¿Ok? Y es una forma de hacer palpación. ¿Ok? Otra maniobra es la maniobra de Glenn. Se usa para evaluar tosis renal o movilidad renal. Consiste en tres etapas. Una primera que es el acecho, en donde ponemos la mano, por ejemplo, del pulgar hacia el reborde costal y los cuatro dedos últimos hacia la región posterior, coincidiendo que el dedo medio esté en la doceava costilla. Eso coincide obviamente con la mano derecha ubicada en la línea media. Esta mano va a impedir la movilización hacia la línea media del riñón. Ahí acechamos, intentamos hacer una pinza entre el dedo medio y el dedo pulgar y el dedo medio. ¿Ok? Vemos luego una segunda fase que es la captura, en donde el paciente se manda a inspirar y el paciente vamos además de inspirar, hay un ligero movimiento, hay movimiento del riñón. ¿Ok? Y la última, la escape, donde el paciente expira. ¿Ok? Si estamos ante la presencia del tosis renal, la pinza va a ser positiva y vamos a tener un pinzamiento del riñón. Ok, no solamente el riñón evaluamos desde el punto de vista, perdón, solamente con palpación, sino también podemos hacer inclusive auscultación, donde evaluamos, donde hacemos, por ejemplo, ocultamos esa zona, podemos escuchar soplos, por ejemplo, en estenosis renal, aneurisma. Sin embargo, pues esto no es algo representativo, debemos corroborar o confirmar con estudios de imagen, ¿ok? Por ejemplo, ecografía, ecosonograma Doppler. La percusión muy utilizada en urología, podemos hacerla de varias maneras, sin embargo, pues aquí en esta imagen es una forma de hacerlo con con la palma de la mano sobre la región examinar y el puño dándole golpes directos a la mano que haya a la mano la mano del examinador. Ok, esa se va a ir directamente o va a transmitir al centro y va a generar dolor al paciente. Pero también podemos hacerlo simplemente con el puño de la mano, hacer esa zona en la región lumbar. Ese dolor, debemos tratar de ser un poco precavidos. Muchas veces damos golpes muy fuertes y eso pues va a ser una maniobra positiva, pero es simplemente porque le estamos dando una maniobra muy agresiva al paciente. ¿Ok? Otro importante son los puntos dolorosos. Podemos hablar de puntos anteriores, por ejemplo, el punto ureteral superior, lo ubicamos el ombligo hacia la línea pararrectal derecha y hacemos depresión con el dedo índice, por ejemplo, hacia la región posterior. Otro es el ureteral medio, lo ubicamos hacia la línea ilíaca, línea pararrectal, de igual manera, hacemos palpación profunda. Y el último, que evaluamos el punto ureteral inferior o justa vesical, la cual si es mujer, lo hacemos con el tacto vaginal y si es hombre, lo vamos a evaluar con el tacto rectal. Otros puntos dolorosos son los posteriores, la cual tenemos el costo vertebral o de Guyon, ¿okay? La cual se ubica en la unión costo vertebral, pues la salida del doceavo nervio intercostal, y tenemos el costo muscular surraco que se ubica justamente lateral a la masa lumbar.
y por acá emerge la rama posterior, rama perforante posterior del 12º nervio intercostal. Otra evaluación que podemos hacer es la vejiga. La vejiga generalmente no es palpable. La empezamos a palpar cuando, por ejemplo, se necesitan 150 cc de orina para poder palparla, ¿ok? Lo podemos evidenciar como una masa abdominal, la lesión de ocupante de espacio, cuando esta supera los 500 ml, que vemos un aumento de volumen hipogástrico. Eso es característico de las retenciones agudas de orina, ¿ok? Secundario, por ejemplo, un crecimiento prostático obstructivo. Importante, el paciente va a tener matidez, ¿ok? Que a mí quiero mencionar la palpación bimanual de la vejiga, sumamente importante. En el hombre la hacemos a través del recto, en la mujer a través de la vagina, como vemos acá. Y mediante esta simple maniobra bimanual podemos evaluar la movilidad y si está o no fijo la vejiga. Es sumamente importante el paciente oncológico, ¿ok? Eh, eh, ok. Bueno, lo otro que queremos evaluar es el pene. El pene, pues vamos a ver las características macroscópicas del pene, desde el prepucio, el glande, si hay lesiones macroscópicas. Vamos a ver dónde desemboca la uretra, si es en ventral o si es dorsal. Todo eso es sumamente importante. Obviamente, si hay características, lesiones verrugosas, características de infecciones, enfermedades de transmisión sexual. Eh, Ok, bueno, evaluar el pene es sumamente importante desde el punto de vista macroscópico. Inclusive podemos también palpar el pene, buscando, por ejemplo, placa en la enfermedad peronea. ¿Okay? Es importante ver las características. Si el paciente le han realizado circuncisión de niño, muchas veces eso se realiza de forma, en algunos países frecuentemente y a todos. Otro que vamos a evaluar es el escroto y su contenido. Pero todo empieza en el escroto, la parte de la piel. Podemos evidenciar inclusive una foliculitis, un quiste sebáceo. Todo eso es importante ver hasta su contenido que va desde el testículo hasta el cordón espermático. El testículo debemos palparlo. Generalmente no presenta un dolor, un paciente no va a presentar un dolor fuerte. El testículo es liso, regular, no va a haber ninguna lesión ocupante de espacio, igual que el epididimo. Eh, Luego palpamos, hay orquímetros para evaluar, es importante también evaluar el diámetro del testículo, si, bueno, si estamos evaluando pacientes con hipogonadismo o un paciente con trastornos de problemas de fertilidad, debemos evaluar bien el tamaño del testículo, ¿ok? El cordón espermático, evaluarlo también, luego descartar que no haya inclusive salida a través del anillo inguinal superficial, no haya salida de contenido intraabdominal subjetivo de aquí una de las de los elementos que pudiéramos ver es descartar que no haya varicocele, hidrocele, torsión, algunos signos importantes que ya les comentaré. Y bueno, evaluar todos estos elementos. Si hay uno conducto deferente, muchos si estamos evaluando, por ejemplo, una zoospermia, debemos descartar que no sea una zoospermia de tipo obstructivo por ausencia del conducto deferente. ¿Okay? Cuando hay una torsión testicular, estos son algunos signos que podemos evaluar e inclusive hacer como diagnóstico diferencial. Por ejemplo, el signo de Gobel-Mayo es un paciente que llega con el testículo, la cual está horizontalizado y asciende, ¿ok? El signo de Roche es simplemente una horizontalización del testículo. Tenemos la maniobra de Pre. La maniobra de Pre se realiza incluso para hacer diagnóstico diferencial entre torsión testicular y la orquiepidemia, ¿ok? ¿Qué consiste? Simplemente elevar el testículo, el paciente va a referir alivio. ¿Cuándo alivia el paciente? Alivia en orquiepidemitis. Si hay una torsión testicular, no va a aliviar así, que en torsión testicular es negativo y en orquiepidemitis es positivo. ¿Okay? Importante hacerlo, es muy en alta especificidad. Ok, continuando el examen físico, importante desde el punto de vista urológico evaluar el tacto rectal de nuestro paciente, inclusive desde el esfínter, sensibilidad, si es trombotónico, para evaluar al paciente con neurogénico, ¿ok? Y bueno, cuando evaluamos el próstata, hay diferentes formas o posturas que podemos evaluarlo, por ejemplo, la genupectoral o maometana, de cúbito lateral,
posición ginecológica o esta posición que vemos acá, la cual el paciente se posiciona sobre una camilla. Realmente la forma como se hace, eso es individual de cada médico o lo que le gusta o cómo hacerlo, ¿ok? ¿Qué vamos a evaluar en el tacto rectal? Hay varios elementos, características en el momento de evaluar, ¿ok? El tacto, la próstata, debemos evaluar esta característica, como mencioné, movilidad, debe ser móvil, debe ser normotérmico, una consistencia que pudiéramos describirla como fibroelástica, ¿ok? Simétrica, ¿ok? De superficie de ser lisa, no tener una característica de superficie irregular ni nada por el estilo, y evaluar bien el tamaño, si está o no está aumentada el tamaño. ¿Cómo podemos determinar el tamaño de la próstata? De próstata? Simplemente determinando, por ejemplo, a través del surco medio, si está o no está borrado, si hay enganche en el borde superior y los bordes laterales. Eso hay una clasificación semiológica, es importante también tenerla en cuenta para describir el crecimiento desde el punto de vista semiológico, que no todo es ecográfico. Obviamente esto es sumamente importante y es el día a día de nosotros hacerlo. A medida que lo hacemos más, ese tacto de próstata, pues más vamos a tener sensibilidad, más vamos a tener sospecha, por ejemplo, de al momento de hacer un diagnóstico de cáncer porque hay un nódulo. Muchas veces el paciente llega con antígenos normales, con una próstata relativamente grande y vemos un nódulo, simplemente un nódulo, es un paciente que debe ir a biopsia, ¿ok? Por eso es que es importante aprender a hacerlo y hacerlo mucho. Ok. No solamente la parte urológica nos vamos a enfocar en paciente masculino, sino también nos va a llegar a consulta la paciente, la mujer como tal. Y es importante saber algo sobre el examen pélvico de la mujer. ¿Ok? Pues el paciente va a llegar, por ejemplo, diciendo que tiene una sensación de pesadez en los genitales. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? El paciente, vamos a hacer una evaluación ginecológica. ¿Okay? Esa evaluación ginecológica obviamente no es que vamos a hacer una citología, no, vamos a enfocarnos en la parte urológica. ¿Okay? Eso no descarta que el paciente tiene que ir a su ginecólogo de confianza para que le evalúe su parte, esa parte. Pacientes la vamos a colocar en posiciones ginecológicas, bueno, tener algunas herramientas o instrumentos en el momento en que vamos a hacer esta evaluación, que pues van desde un espéculo, un hisopo, gasa, algodón, etc. Vamos a evaluar los genitales externos primero al momento de ponerlo. Vamos a hacer inspección, vamos a ver si hay fisuras, si hay salida de exudado a través del meato, vamos a ver si hay prolapso de órganos pélvicos, si hay un descenso de la pared anterior o posterior o apical. Y al mismo tiempo vamos a decirle al paciente que haga maniobras de Valsalva, que simplemente empuje y vamos a ver la severidad del mismo. ¿Okay? Hay diferentes tests que pudiéramos aplicar en estos pacientes que van desde un test sencillo, test de Bonnet, en el cual el paciente se le manda a una maniobra de Valsalva y el paciente va a presentar salida de orina. Otro es el test de Marshall-Bonnet, la cual acá, como vemos, dice, es positivo si no hay pérdida. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos en su paciente por su ginecológica, vamos a ver un descenso de la pared anterior, hacemos tocamos el cuello vesical, hacemos una elevación con el dedo índice y dedo medio, por ejemplo, elevamos el cuello. Si el paciente se le manda luego a orinar, si el paciente tiene pérdidas si no hay pérdida de orina, hablamos de que es mancha positivo, es decir, que hay un aumento de la movilidad uretral, ¿ok? Otro de los test que podemos hacer es el Q-tip test, la cual pues necesitamos tener un algodón, ¿okay? Necesitamos un algodón o un hisopo, perdón, un hisopo, la cual lo vamos a introducir, le colocamos lubricante, lo introducimos en la uretra, eso debe ir, va a introducir más o menos 3 centímetros que sobrepase la el esfínter uretral. Se le manda al paciente a generar maniobras de esfuerzo y si vemos que esa angulación es mayor, es decir, el hisopo asciende mayor de 30 grados, un paciente que tiene aumento de la movilidad uretrovesical, ¿ok? Si tiene menos de 30, pero el paciente tiene incontinencia urinaria, un paciente que podemos sospechar un defecto intrínseco del esfínter, ¿ok? Otra de las maniobras que podemos usar es
PAC test. ¿Qué es el PAC test? Eso la ICS usa este test que puede usarlo 1 hora o 24 horas. Por ejemplo, si lo hacemos 1 hora, durante esa hora se le va a decir al paciente que realice diferentes actividades, inclusive de agacharse, pujar, etcétera. Y vamos a medirlo mediante un pañal. Vamos a pesar el pañal, ¿ok? Por ejemplo, si al final de realizar este ejercicio el pañal mide menos de 1 gramo, o sea, lo pesamos, si no supera el gramo posteriormente, hablamos de un paciente continente, si pesa más de 1 gramo a 10 gramos, hablamos de incontinencia leve, si es 10 a 49,9, hablamos de incontinencia moderada, y mayor de 50, un paciente con incontinencia severa, ¿ok? Esto, pues realmente son muchos test que podemos realizar en este tipo de pacientes para evaluar la incontinencia urinaria en pacientes o por el paciente con prolapso renopélvico, ¿ok? Para después realizar diferentes estudios complementarios que puedan ayudarnos a realizar un diagnóstico más certero. Ok, finalmente la evaluación neurológica no escapa de la mano. ¿Okay? También debemos hacer una evaluación neurológica que incluye desde un mapa, una evaluación del mapa sensorial o de dermatoma, tener siempre presente eso. Por ejemplo, un déficit sensorial del periné y de los labios de las genitales externos, pudiéramos pensar en una lesión de raíz sacra, lesión de nervio sacro o raíz sacra. También podemos evaluar el reflejo bubocavernoso, la cual nos habla también de una lesión del nervio sacro. ¿Cómo evaluamos el reflejo bubocavernoso? Por ejemplo, simplemente tenemos que introducir, por ejemplo, un dedo lubricado en el esfínter, hacemos presión, por ejemplo, en el hombre, en el glande y en la mujer en el clítoris, y eso va a generar como respuesta, ¿okay? Va a haber contracción del esfínter anal, ¿okay? Eso es un adecuado reflejo bubocavernoso y pues nos puede decir que una adecuada reflejo nervioso sacro de este paciente. Bueno, acá quise por último traer una pregunta que respondan en casa. Dice, sí, dolor asociado con un lito en el uréter es resultado de, opción A, irritación de la mucosa ureteral por el hito; opción B, peristalsis excesiva ureteral en respuesta a la obstrucción; opción C, obstrucción del flujo urinario con distensión de la cápsula renal; D, extravasación urinaria; y irritación del uréter intramural. Una de estas es una opción correcta. Bueno, respóndela en casa eh, para ser un poquito más práctico. Ante todo, bueno, muchas gracias. Continuaremos posteriormente con los siguientes seminarios.